Le habla Armando Carpio para darle la bienvenida a este canal, La Doctrina para los Escogidos, recordándole que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por tanto, busque lápiz y papel para que pueda tomar apunte, porque la doctrina para los escogidos es algo totalmente diferente de lo que enseñan los líderes religiosos. Tenemos como tema los integrantes que forman a Dios. Los integrantes que forman a Dios. ¿Cuántos son los integrantes que forman a Dios? Hay doctrina que enseñan que Dios está compuesto solo de uno y se basan en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, nuestro Dios uno es. Otras enseñan que los integrantes que forman a Dios son dos y se basan en Juan 10:30, donde Jesús dijo: Yo y el Padre uno somos. Y también existen otras que enseñan que Dios está formado por tres y están basadas en Primera de Juan 5:7, donde dice: Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cuál de estas doctrinas enseña al verdadero Dios? En Éxodo 23, Dios dijo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no tenga otro Dios que no sea yo. Por lo cual, algunas de estas doctrinas están adorando a otro Dios y no al Dios verdadero, por lo que estarían sumidas en el error, y esto hace muy importante investigar cuál de estas doctrinas tendrá al verdadero Dios. Puede que algunos piensen que resulta lo mismo creer en un Dios compuesto de uno, de dos o de tres, pero entre lo que no existe y lo que sí existe hay una gran diferencia, y debemos creer en el único Dios que realmente existe. ¿Está Dios compuesto solo de uno? En Primera de Juan 4:7-8 y versículo 16 dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí nos da la clave para conocer a Dios, porque dice: Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Por tanto, hasta que no sepamos a qué la Biblia llama amor, no conoceremos a Dios, porque las gentes tienen diferentes conceptos de lo que es el amor y lo definen de diferentes maneras, y olvidando que en 1 Corintios 13:3 dice: Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Han creído que el que tiene amor es aquel que da. Y aunque han creído conocer a qué se llama amor, no lo conocen. Por eso no han podido conocer a Dios. Por tal razón debemos buscar la definición del amor en la misma Biblia para poder conocer a Dios sin equívoco alguno. En Colosenses 3:14 dice: Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el amor es el vínculo perfecto. Por esto, Dios es el vínculo perfecto. Por tal razón, la clave es el vínculo perfecto. Y como vínculo significa unión, lo que dice es: Dios es la unión perfecta. Así que la doctrina que enseñan que Dios está formado solo por uno, no tienen a Dios, por lo que Dios es amor, y amor no puede funcionar en una sola persona. Y por esto sabemos que Dios es plural, que está formado por más de uno. Por tanto,
su iglesia también debe ser una unión perfecta, formada por más de una persona, que puedan unirse de tal manera que puedan llegar al vínculo perfecto, que puedan llegar a ser uno, porque el amor consiste en que dos o más se unan de tal manera que lleguen a ser uno. Por esto, en Mateo 18:20 Jesús dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dijo de uno, sino dos o tres. Y por esto se le dijo a Israel que Dios es uno, pero no es que Dios esté formado solo de uno, sino que la unión los hace uno. Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado que Él está formado por más de uno. Por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis 3:22 dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y también en Génesis 11:7 dijo: descendamos y confundamos allí su lengua, notándose que habló en plural para referirse a él mismo. Pero si Dios está formado por más de uno, ¿cuántos son los integrantes que los componen? Al hombre, por ser materia, se le dificulta ver las cosas espirituales, y por esto, para conocer a Dios, tiene que ser por medio de la misma materia. O sea que, para el hombre, poder conocer a Dios tiene que ser por medio de la creación del mismo hombre. Por esto, para conocer la cantidad de los integrantes que componen a Dios, hay que saber que la clave está en hacer un análisis desde la creación del mundo. Es decir, ver la creación de la humanidad desde el principio, la cual empezó por Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que, si analizamos la creación de Adán, podremos conocer a Dios y así saber la cantidad de los integrantes que lo componen. Pero existen personas que creen que la imagen que Adán obtuvo de Dios fue su figura humana, y por eso creen que Dios tiene la figura de un hombre, olvidando que en Deuteronomio 4:15 al 16, el mismo Dios dijo: no se corrompan haciendo escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, pues ningunas figuras vieron el día que Dios habló de en medio del fuego. Y que en Romanos 1:22 al 23 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por tanto, Dios no tiene la imagen de un hombre, y la semejanza que Adán adquirió de Dios no pudo ser la figura humana. ¿Cuál fue la igualdad que Adán obtuvo de Dios? En Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la Biblia está diciendo que la imagen y semejanza de Dios en Adán estaba en que el hombre fue creado varón y hembra, que en Adán estaba también la mujer, que Adán y Eva ocupaban el mismo cuerpo. Está diciendo que Dios creó dos personas en una sola, y que esta es la imagen de Dios en Adán. También en Génesis 5, del 1 al 2, dice: Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados.
Aquí también dice que la imagen que Dios puso en Adán era que en él estaba el varón y la hembra. Y también dice que Adán era el nombre de ellos. No dice de él, sino de ellos, notándose que en Adán había una pluralidad y que Adán era el nombre de ambos, que los dos respondían por el mismo nombre. Pero en Génesis 2, 21 al 22 se puede ver que Dios sacó la mujer del cuerpo de Adán. Y por esto, en el versículo 23, Adán dijo: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, indicando que realmente Eva había sido parte de su mismo cuerpo. Luego, en el versículo 24, Dios dice que el hombre se unirá de nuevo a su mujer, para que así ellos vuelvan a ser una sola carne. Porque, aunque la mujer salió del hombre, deben seguir unidos, como si ella no hubiese salido, para que sigan siendo un solo cuerpo, como lo eran antes. Dios creó al hombre con esta dualidad, porque lo hizo a su semejanza, lo que indica que Dios tiene esta misma dualidad. Por eso, en Juan 1, del 1 al 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí podemos ver la existencia de una dualidad en Dios, y que no solo Dios era Dios, sino que el Verbo también era llamado Dios. Así como no solo Adán era Adán, sino que también Eva era llamada Adán. Y así como Adán y Eva eran uno, así también vemos la unión existente entre el Verbo y Dios. En Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, el Verbo no era humano, pero ahora se hizo humano. Por lo tanto, el Verbo existía antes de aparecer como hombre. En Juan 8:58, Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso, la unión entre el Verbo y Dios que presenta Juan 1, del 1 al 2, era antes de que el Verbo se presentara como humano. En Juan 4:24, el mismo Jesús dijo: Dios es espíritu. Entonces, la unión entre el Verbo y Dios que ha mostrado Juan es una unión de espíritus. Juan ha mostrado dos espíritus en uno, y por esto Dios es la unión perfecta, es el vínculo perfecto, y a semejanza de esta unión fue hecho Adán, dos en uno. En Juan 8:42, Jesús dijo: yo de Dios he salido. Y en Juan 17:8 lo afirmó de nuevo. Lo que Jesús estaba diciendo era que su espíritu había salido del Padre, el cual también es espíritu, que Dios era dos espíritus en uno, y que luego hizo salir de su propio espíritu a este otro. Y a imagen de esto, Dios sacó a Eva del cuerpo de Adán. En Juan 10:30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, indicando que, aunque estos dos espíritus estén separados, siguen unidos de tal manera que siguen siendo uno, siguen ligados como cuando el Verbo aún no había salido del Padre. Y semejante a esto, el hombre y la mujer, aunque con cuerpos separados, deben seguir unidos, deben seguir siendo una sola carne. Así que Dios, aunque es uno, está compuesto por dos,
y así también creó la humanidad, la cual, siendo una, está formada por dos, el hombre y la mujer. Por tanto, el único Dios que realmente existe es el Dios formado por dos, pero su unión es tan perfecta que los hace uno. Y este es el único Dios que existe por la eternidad. Y solo los que creen en Él pueden tener vida eterna, porque solo Él puede darla, y los demás no pueden dar lo que no tienen. Pues, si ni siquiera existen, ¿cómo podrían dar vida eterna? Pero el Dios dual es eterno, por lo que solo en Él usted puede vivir para siempre. Gracias por haber llegado hasta el final de este tema. No nos despedimos sin antes pedirle un me gusta y que usted se suscriba. Le pedimos que se suscriba a este canal y que active la campanita para que le puedan llegar todos los temas que nosotros tenemos. Y le pedimos que no se pierda el tema de la Trinidad para que pueda obtener una mejor comprensión. No deje de suscribirse para que obtenga todos estos temas importantes, más que importante, importantísimo. Gracias.